¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, Dios les bendiga, o días, ¿verdad? Estamos grabando y no sé en qué momento se va a proyectar. Soy el pastor Alejandro Ramírez de la Iglesia Bautista Monte Abarim, aquí en esta ciudad de Cuernavaca. Tengo el privilegio de ser invitado por el pastor Aldo Olea, a quien conozco en este momento, vía Manuel Vázquez, que aquí está. Él es miembro de nuestra iglesia y pues me ha comentado de un gran amigo que tiene de muchos años, el pastor Aldo, y pues se ha dado esta cordial invitación. Y aquí está Vanessa, hermana del pastor en la carne y en el espíritu. Y bueno, somos el equipo que estamos aquí. Gracias por la invitación, pastor, gracias por el apoyo. Y bueno, vamos a lo que venimos, a la predicación de la palabra de Dios. Amén. Si tienen su Biblia, vamos a abrirla en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, ustedes saben que Juan 4 es muy famoso por una historia, la historia de la mujer samaritana. Pero no voy a predicar de la mujer samaritana porque hay una segunda historia en Juan capítulo 4 que quizá no sea tan famosa o tan mencionada y a veces referida como la historia de la mujer samaritana. Ahí tenemos ese preámbulo y luego a donde quiero llegar es a Juan capítulo 4, a partir del versículo 43 en adelante, donde comienza con las palabras 2 días después. ¿2 días después de qué? De haber estado con la mujer samaritana, ¿ok? Entonces piensen nada más esto para ubicarse un poquito en la geografía del lugar. La región donde Jesús ministró, hay 3 regiones principales. Al sur, la región de Judea, donde se encuentra Jerusalén. Y Jesús no era nativo de Judea, sino él era Galileo. Sabemos que se refiere a Jesús como Jesús de Nazaret. Nazaret era una ciudad al norte del país, en la región de Galilea. Y luego había una región intermedia entre Judea al sur, Galilea al norte. La región intermedia era Samaria. Y los judíos, ustedes saben, como se menciona en la historia de la mujer samaritana, no pasaban por allí porque los judíos y los samaritanos no tenían trato, así como los de aquí, la Colonia Universo, no tienen trato con cuál colonia. No se crean, ¿verdad? Pero eso pasa, ¿verdad? Hay quienes no se llevan de un barrio con otro barrio y no, si pasan, en algunos casos es asunto de muerte. Y bueno, allá eran otros motivos, ¿verdad? Eran cuestiones raciales, como ocurre. Pero Jesús sabía que tenía que pasar por Samaria para hacer la labor de salvación de las almas. Y bueno, todo eso es contexto nada más, ¿verdad? Quiero leer el pasaje, luego oramos y entramos en el mensaje. Pero habiendo dicho lo anterior, el pasaje al que vamos a ir dice así en Juan 4:43. 2 días después salió de allí, está hablando de Jesús, y fue a Galilea, al norte, a su región. Venía de haber ido a Jerusalén, en Judea, y luego pasó por Galilea y luego va de regreso a casa, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Así que no te afanes si no siempre puedes ganar a tus seres amados. A Jesús tampoco le hacían caso en su propia casa. A veces podemos ir y ganar a almas perdidas en otro lugar y no pudiendo ganar a los propios siempre, pero quizás podemos hacer un trato con el Señor. Señor, yo voy y gano almas allá donde quizá nadie haya ido, y te pido que tú salves a los míos acá donde no tengo su oído. Bueno, 45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ese fue su primer milagro en Juan capítulo 2, ahora estamos en el 4. Y había en Capernaum, Nazaret, Caná, Capernaum, todas ellas ciudades en la región norte de Galilea. Había en Capernaum un oficial del rey, y recuerda eso, la persona a quien vamos a ver aquí es un oficial del rey. Eso va a ser relevante al final de la predicación, que es un hombre en posición importante, es un alto funcionario de gobierno. No es el rey. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el rey en la época de Cristo? Empieza con H y acaba con S. Herodes, exactamente.
Y este no era Herodes, pero era alguien que trabajaba para Herodes. Eso va a ser relevante al final. Y bueno, este oficial, cuyo nombre no nos da aquí, tenía un hijo, dice, cuyo hijo estaba enfermo. Versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Así que la enfermedad era como COVID-19, pero ya estaba hospitalizado en cuidados intensivos, estaba en intubado, ¿verdad? Y estaba a punto de morir, estaba grave. Entonces Jesús le dijo, muy extrañas las palabras de Jesús, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por las escrituras que nos das, por la sabiduría que en ellas hay. Vemos aquí una historia, Señor, de hace 2000 años. Oh Dios, pero aquí hay mucho más que la mera historia que salta a la vista y podemos distinguir, Señor. Hay tanta enseñanza para nosotros que puede transformar nuestra propia vida, literalmente, como vamos a ver al final de este mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser sensible a la voz del Espíritu Santo, que sea Él quien hable a través de esta predicación. Padre, que quienes oigan esta predicación en estos días o al paso del tiempo, si queda ahí grabada y lista para que otros la accedan, Padre, que también ellos puedan tener la guía del Espíritu Santo y la voluntad de Dios para con ellos y la capacidad de tomar la decisión hacia la cual el Espíritu a cada uno esté guiando, seguramente a cada uno hacia distintos propósitos, pero todos guiados por Él. Bendice, Señor, en este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles de al menos 7 tipos de fe que encontramos en este pasaje. Una historia bien corta, bien sencilla, un oficial del rey, un hijo enfermo, una petición a Cristo para que vaya y lo sane, y encontrar aquí 7 tipos de fe. Y al escuchar el mensaje, yo quiero que tú evalúes tu propia fe y que el Espíritu Santo te guíe a evaluarte, ¿verdad? A veces nosotros no somos muy buenos para autoevaluarnos, pero si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces tendremos mayor sabiduría en el conocimiento de la verdad, y que evaluando tú tu fe, veas dónde te encuentras. Y ya le dije que hay 7 niveles, así que si tú, por ejemplo, te encuentras en el nivel 1 o 2 o 3, no de antemano vas a tener deseo de pasar al 4, al 5 y llegar al nivel máximo. Es como los niños, ¿verdad? Los niños ven un monte de tierra, sea de cuando alguien está construyendo o sea un monte más grande. Alguien va a subir aquí cerca está Tepoztlán, vamos a subir el Teposteco. No decimos nada más voy a llegar hasta donde está el primer lugar donde venden comida. Uno hasta donde quiere llegar, siempre. Hasta la cima, hasta lo más alto. Y los niños así son. Ves, qué sé yo, de joven a mí me tocó subir el Popo cuando se podía subir. Hay quienes lo suben hoy, no se debe ni se puede. Pero tratamos 3 veces, no es tan sencillo como parece. De lejos se ve fácil. Solamente la segunda vez lo logramos. La primera pues es difícil. La segunda no fue fácil, pero pudimos llegar. La tercera uno piensa, pues ya lo hice una vez, es fácil. No, sigue siendo otra vez difícil y no lo logramos la tercera vez. Solo una vez, pero uno busca llegar siempre a la cima. Y si hay 7 niveles o pasos o escalones de la fe, ¿quién, siendo creyente y en su sano juicio, no quisiera llegar al punto mayor de su fe, en lugar de quedarse estancado en los niveles donde no van a hacer nada
animantes o consoladores el quedarse en los niveles más bajos de fe. Pero ¿qué vemos aquí? Bueno, Jesús había estado con los samaritanos, tuvo un gran avivamiento allá, sale de Judea, donde había ido a la fiesta de la Pascua, pasa por Samaria, la gran historia que no leímos aquí al principio del capítulo 4, llega a su tierra en Galilea, y cuando los de su tierra lo ven, él hace la nota primero que nadie tiene honra en su propia tierra, no hay profeta en su propia tierra, no le hacían caso, había poca fe. Hay otros lugares donde dice que en su tierra no pudo allí hacer muchos milagros a causa de su incredulidad. Y sí hizo algunos, porque Él es compasivo y misericordioso, hace los milagros y en todos lados hay necesidad, pero qué triste narrativa que Él se maravilló de su incredulidad y no pudo, no es que no haya querido, no pudo hacer allí muchos milagros por su falta de fe, por su incredulidad. Y bueno, oían de todas maneras ellos lo que Jesús hacía, y cuando llegó ahí se topa con este oficial del rey que le sale al encuentro, y el hijo estaba a punto de morir, y en el versículo 48, Jesús, me extraña a mí las palabras que le da, y le dice, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Está bien que dijera eso a todos los demás, pero este hombre viene directamente a pedirle ayuda, y curiosamente le responde de esta manera. Ahí encontramos el primer tipo de fe, que la he llamado una fe que dice ver para creer, que realmente no es fe en absoluto, pero mucha gente está allí. Mucha gente dice, si no veo señales y prodigios, no creeré. Todavía Cristo estaba ya al final de su ministerio en la cruz, y todavía la gente, aún la religiosa, le decía que descienda ahora de la cruz para que creamos en Él. Ver para creer, siempre demandando señales después de tantas que ya le había dado, y aún allí todavía no creían, tanto que lo mataron. Podía haber bajado de la cruz y de todas maneras haber dicho, bueno, pues mira, a lo mejor la cruz, los clavos eran de mala calidad, no hicieron un buen trabajo en sujetarlo y pudo descender. Siempre tratando de racionalizar y explicar los milagros que Cristo haría. Entonces el primer nivel de fe es ver para creer. Por eso es que mucha gente se desvía fácil a gente que les hace algún milagrito, gente que dice, mira, te traje agua del Jordán, o yo soy un hombre especial, y se limpian la frente su sudor y dicen, esto ya es milagroso, y la gente es fácilmente engañada de esa manera. Bajo cualquier persona que el mejor postor, el que le ofrezca el mejor milagro, mucha gente va tras eso. Y mira, en otro pasaje allá en Mateo capítulo 7, Jesús habló de que puede haber creyentes, no creyentes falsos, que digan, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos o predicamos el evangelio, en tu nombre expulsamos demonios, y aún a ellos Jesús les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Hay gente que puede hacer obras que no vienen del Señor. Estaba yo predicando, y la última vez que hice referencia a ese pasaje, estaba predicando acerca del pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Y lo estaba él refiriendo porque él estaba expulsando un demonio de un lunático, y los fariseos decían que él lo hacía en el poder de Belcebú o de Satanás, cuando sabemos que no es así. Él lo hace en el poder del Espíritu Santo. Y él decía, si yo hago esto en nombre de Satanás, pues entonces el reino de Satanás está dividido, porque es a Satanás a quien expulso. Pero si lo hago en nombre del Espíritu Santo, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, ellos estaban denominando al Espíritu Santo como Belcebú, y eso refirió a él como el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquellos que en Mateo capítulo 7 profetizan en el nombre de Jesús y hacen milagros en el nombre de Jesús, y aún expulsan demonios en el nombre de Jesús, si Jesús no los conoce, ¿qué quiere decir? Que o no hicieron aquellas obras correctamente, o si las hicieron, ellos son los que entonces lo hicieron en el poder de Belcebú, porque Jesús les dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y mucha gente que tiene esa fe de ver para creer, pues va con el chamán, va con el brujo, va con el que le pone agua bendita, va con quien sea, y tratan de todo, y sin darse cuenta caen en una forma de idolatría, porque su fe no está en el Señor. Y por eso Jesús tiene esta reprensión: si no vierais señales y prodigios,
no creeréis. Así que ahí estamos en el eslabón más bajo, ver para creer, que no es fe en absoluto. Pregunto, mi hermano, ¿estás allí? ¿Estás ahí viendo que solamente cuando veo, solamente cuando me hacen, solamente cuando las cosas me parecen, solamente si el pastor me visita, me hace, se preocupa por mí? A veces no lo va a hacer, pero ¿dónde está tu fe? Hay una enseñanza que yo doy en la iglesia y les digo, si no te puedo enseñar ninguna otra cosa en todo mi ministerio, aprende una y una sola a lo largo de toda mi vida, y es esta: pon tus ojos en Cristo. Pon tu fe en Él, no la pongas en nadie más. Mira, luego, así de extraña como me parecen a mí las palabras que le dice Cristo, a Él en particular, entiendo que les acomoda a toda la gente del lugar. Curiosa también, en cierta forma, es la respuesta que da el oficial a las palabras de Cristo. En el versículo 49, el oficial del rey le responde diciéndole: Señor. Qué importante referirnos con respeto al Señor, ¿verdad? Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Qué le está diciendo? Señor, no te pongas a predicarme ahorita de que si no vienen señales y prodigios no creeréis. Tengo un muchacho enfermo, deja la predicación para otro tiempo. Ahorita es tiempo de sanar gente, es tiempo de sanar enfermos, ¿eh? Es asunto de vida o muerte. Deja el asunto de la predicación para otra ocasión. ¿Y sabes cómo le llamo a este tipo de fe? Le llamo fe circunstancial. Fe circunstancial. ¿Qué significa? Cuando las circunstancias te aprietan y ya te anda y te urge, el niño se te está muriendo, te despidieron del trabajo, no tienes para pagar las medicinas, la renta, la comida, las cuentas, todo el mundo te anda persiguiendo para que le pagues y te aprieta. Y curiosamente, alguien que no habíamos visto en la iglesia en meses o años, se aparece en la iglesia. Pastor, ando mal. No, yo ya lo sabía que andabas mal todo el tiempo, pero ¿por qué no te había visto mientras andabas mal? Solamente cuando las circunstancias te aprietan. Fe circunstancial, cuando se te está muriendo. Y de nuevo, igual que el paso anterior, solamente vas a la iglesia cuando tienes urgencia. Y sales de la casa, dice, ya tengo que ponerme bien con el Señor, voy a ir a la iglesia. Oh, ¿te acuerdas? No he dado el diezmo en un año. Te regresas a la casa, rompes el cochinito a ver cuánto hay ahí y llegas a la iglesia con un dinerito. Llevas como 52 semanas de deuda y llegas nomás como lo de una semana, pero tengo que llegar con algo. Estoy buscando el favor de alguien que me ayude, conocer a algún hermano, alguien que me dé trabajo, algún médico que me atienda. Fe circunstancial. No nada más cuando nos aprieta. Y por eso es que mucha gente otra vez cae con aquel remedio. Oyen por allá que no, mira, por allá hay un curandero, por allá hay un sanador, por allá hay esto, y voy para allá y voy para allá. ¿Dónde están todos los sanadores ahorita en tiempos de COVID? Sanando a todos los enfermos. Pero de nuevo, es una fe infantil, es una fe inmadura. Tal vez ya se presenta. No es nada más ver para creer. Dice, no, yo sé que ahí alguien me puede ayudar, pero no te presentas, sino solamente cuando te anda. Dios es bueno, Dios responde, Dios te sana, porque Dios nunca despidió a nadie, Jesús nunca despidió a nadie que viniera a Él con alguna necesidad, nunca lo regresó vacío, a todos ayudó. El problema es que muchos cuando son ayudados, otra vez vuelven a lo mismo y se repite el círculo vicioso. Igual que en tiempos del libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como hacían lo que bien les parecía, era un tiempo de degradación, de degeneración, de decadencia. Sufrían el castigo y la consecuencia de sus pecados. Allí se volvían a arrepentir, clamaban a Dios, Dios los oía, Dios los perdonaba, Dios los prosperaba, Dios los restauraba. Y estando otra vez en bendición, volvían a repetir el mismo círculo vicioso una y otra vez. La historia de los creyentes en el libro de Jueces. ¿Por qué no estar en el lugar bendecido y de ahí crecer, como vamos a presentar aquí, el crecimiento de la fe? Hay quienes caen en el punto más bajo y sí claman a Dios, pero también hay algunos que de ahí dan la espalda por completo a Dios, rechazan a Dios y del todo se alejan. Ya no, ni siquiera repiten el círculo vicioso, van camino de perdición. Pero otros mantienen ese círculo. Cuando estés bendecido por Dios, sigue creciendo, sigue avanzando. Así que hemos visto ver para creer, ¿estás allí? Fe circunstancial, solamente cuando ya te anda, cuando ya te urge, cuando las circunstancias te aprietan. Luego dice en el versículo 50, Jesús le dijo,
Ve cómo Dios responde. Ve, tu hijo vive. Le da una orden. Ve, regresa a tu casa. Tu hijo vive. De alguna manera, el Señor estaba, no que Galilea sea una región demasiado grande, pero de alguna manera este oficial del rey estaba lejos de su casa, porque vemos más adelante que cuando él regresó a su casa y preguntó cuándo sanó su hijo, le dijeron ayer a las 7. O sea que el milagro ocurrió hoy, pero él no va a ver al muchacho sino hasta el día siguiente. Entonces el Señor, no sé cuál sería la distancia, pero lo manda de regreso y le dice, tu hijo vive. El milagro ya está hecho, le dice el Señor. Ahora muchos pensarían, me dio el avión, no hizo nada. Así como allá en aquel caso que los discípulos no pudieron expulsar a un demonio y el Padre le dice, tus discípulos no pudieron, haz lo que tú puedas. Si puedes ayudarme, ayúdanos. Y probablemente ha de haber pensado este hombre, pero no, mira, dice aquí, el hombre creyó. El hombre creyó. Por primera vez en la historia vemos una referencia de una fe. ¿En qué nivel de fe? Yo la voy a llamar aquí una fe salvadora, porque tenemos que llegar al punto en que realmente dejamos de pedir ver para creer, o realmente nada más cuando me urge, sino una fe ya que empiece a ser real, una fe salvadora, de haber creído en Cristo, de haberle buscado y haber confiado en Él. Y lo vemos aquí por primera vez. ¿Estás ahí en la fe salvadora? Y muchos dirán, pastor, yo he creído, yo soy salvo. Y qué bueno, gloria a Dios por eso. De eso se trata el evangelio, de eso se tratan los ministerios que hacemos. Si no lográsemos otra cosa, sino que el evangelio corra por todo el mundo y la gente venga a poner su fe y confianza en Cristo como Salvador, hemos logrado mucho. La palabra de Dios nos dice que el final no vendrá sino que hasta que este evangelio sea predicado a todas las naciones para testimonio, y luego vendrá el fin. Por lo menos eso, porque hay mucha gente en el mundo que jamás ha escuchado el nombre de Cristo, jamás ha visto una Biblia. Y aquí el hombre creyó. Y estás ahí. Y la mayoría de los cristianos, hermano, déjame decirte, hasta allí llegan en su fe. Han creído y es hasta donde están. Simplemente sé, Dios me va a salvar. El día que muera, sé a dónde va mi alma. O si el arrebatamiento viene de antemano, sé a dónde voy a ir. Pero hasta ahí llega su fe, nunca más crecen. Y le dije que hay 7, por lo menos, que aquí en esta historia yo le voy a dar. Quedan 4 más. ¿Estás contento nada más con tener fe salvadora? Alguien dijo una vez, la salvación es más que ser salvo. Y no es que requieras de obras para ser salvo. La salvación es gracias a la obra de Cristo en la cruz y nuestra fe en Él, más nada. Sin obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una y otra vez la palabra de Dios nos habla de que es por gracia, no por las obras de la ley, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Tito capítulo 3, Efesios 2, en Romanos, cuando está hablando después de la condenación y depravación del hombre y su condenación, dice que Abraham fue salvo por la fe, no por el cumplimiento de las obras de la ley. Ni siquiera había sido dada la ley en tiempos de Abraham. Ahora bien, fe salvadora. El hombre creyó. Y la palabra de que Jesús le dijo, y luego dice, y se fue. Jesús le había dicho, ve, él creyó, y luego no solamente creyó, sino que obedeció. Y ese es el 4 nivel de fe. Una fe obediente. Cristo dijo, yo lo hago. Hay quienes dicen la frase, Cristo dijo, yo lo creo, con eso me basta. No se necesita que tú lo creas. Si Cristo lo dice, lo creas o no, lo entiendas o no, te parezca o no, lo debemos hacer. Aquí, a mí no me hubiera gustado mucho que nada más, siendo un hombre de poca fe, que Cristo dice y que me vaya. Yo le diría, ven conmigo. ¿Recuerdas aquella mujer en tiempos del profeta Eliseo,
que le recibía en su casa, que había construido un cuarto y le puso una mesa, una silla, para que cada que pasara por allí el profeta y su ayudante se hospedaran. Y llegó el momento en que Eliseo quiso ser agradecido con ella y le preguntó al siervo Giesi: ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y le preguntaron: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable al rey? ¿Quieres que hable al jefe del ejército? Y la mujer dice: no, yo vivo en medio de mi pueblo. No te pregunté dónde vives, mujer, te pregunté qué podemos hacer por ti. Yo vivo en medio de mi pueblo quiere decir estoy en paz, estoy tranquila. Ella era una mujer importante, ayudaba a la gente, todo el mundo cosecha de lo que siembra. Ella está diciendo: estoy tranquila con mi vida, no pido nada. No quedándose tranquilo, Eliseo dijo, consulta con su siervo y le dice: ¿qué podemos hacer por ella? Dice: pues mira, una cosa te digo, podrá tenerlo todo, pero no tiene hijos. Ah, hijos. Le dicen: de aquí a un año vas a tener un hijo. Ella dice: no, no te burles, déjame mejor como estoy. Pero el niño vino. El niño murió más tarde. Ella no lo pidió, no creía que fuera posible, Dios se lo dio. Habiendo nacido el niño, muere, y ahora la madre va un día de camino hasta el Monte Carmelo, donde se encontraba Elías. El marido dijo: ya déjalo así, hombre, ya. Niños vienen, niños van, ya se murió. Ella no se quedó tranquila. Le pidió a un siervo que le preparara un asna y no te detengas. Y le llevó un día de camino. La ve Eliseo, no sabe qué le acongoja. Le dice de la muerte del niño. Eliseo quiere mandar al siervo con ella. Dice: no, dile Jehová que no te dejaré. Dice: tú vienes conmigo. Yo no te pedí al muchacho. Tú hiciste algo para que el niño naciera y ahora tú no te me quedas aquí. Tú vas a regresar conmigo. Y lo hizo que regresara. Querríamos eso, ¿verdad? Que Cristo venga a nosotros, que el profeta venga a nosotros, que sane a mi hijo. Pero no le hizo así. Le dijo: ve, tu hijo vive. Y él creyó y él se fue. Fe obediente. Lo que vives, lo vives porque la palabra de Dios lo dice. Te voy a decir una cosa, hermano. Si yo preguntara: ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios de cubierta a cubierta? Todo. Y como sé que estoy predicando a creyentes, asumo que la vasta mayoría me va a contestar que sí. Si estuviéramos todos congregados aquí, pediría que levantaran la mano y probablemente todas las manos, la mayoría, si no todas, se levantaría. De que yo creo en la palabra de Dios, toda es palabra de Dios. Pero antes de que levanten su mano tan deprisa, les voy a decir: no es cierto que crees toda la palabra de Dios. Porque aquellas porciones de la palabra de Dios que tú no obedeces, no las crees. Por ejemplo, si tú no testificas y das el evangelio, tú no crees en la porción de la palabra de Dios que nos habla de llevar el evangelio por todo el mundo. Si tú no te congregas fielmente, tú no crees aquella parte que dice: no dejando de congregarnos. Si tú no das tus diezmos y ofrendas, tú no crees la parte donde el Señor nos manda antes de la ley, durante la ley y posterior a la ley. Cristo lo menciona con los discípulos, con los escribas y fariseos, que no debían de dejar de dar sus diezmos y ofrendas, aunque lo hacían con un mal corazón. Deberían de estar practicando la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de dar sus diezmos y ofrendas. Pero los reprendió por eso, por la actitud con la que lo hacían. Cada parte de la Biblia que tú no estás cumpliendo, vivir en separación de una vida mundana, honrar a Dios con tus bienes, servirle, honrar a tu padre y a tu madre, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no lo cumples, son partes de la Biblia que tú no crees, porque no las estás obedeciendo. Así que, hermano, ¿dónde estás en cuanto a tu nivel de fe? ¿Ver para creer? Cuando las circunstancias te aprietan, ¿eres salvo? ¿Ya has creído en Él? ¿Obedeces cuando la palabra de Dios? ¿O eres de los que juzgan la predicación y dices: esto me parece, esto no me parece? Mira, si un predicador está hablando de su propia opinión, es una cosa. Pero si en el púlpito alguien está parado con Biblia abierta y predicando la palabra de Dios y tú rechazas eso, no es al predicador al que rechazas, es la palabra de Dios que rechazas. Y al rechazar la palabra de Dios es a Dios mismo a quien rechazas, porque lo más importante de la palabra de Dios es el Dios de la palabra. Cuando los siervos de Dios, como Moisés o como Samuel, eran rechazados,
Dios entraba en escena y dice, no es ustedes a quien ha rechazado, es a mí a quien ha rechazado. Dios siempre lo toma muy personal. ¿Está conmigo? Luego dice la palabra de Dios, ¿cuál es el siguiente nivel de fe? Él obedeció y se fue. Versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Cosa curiosa, que en alguna forma la historia aquí espera a que este hombre descienda a su casa y a que sean los siervos los que toman la palabra y le dicen primero, tu hijo vive. Él no fue tal hombre de gran fe todavía aquí como para decir, ya sé, no me digan, mi hijo está vivo, me lo dijo Jesús ayer. Así no fue la conversación. Qué tremendo hubiera sido ese testimonio, ¿no es cierto? De decir, yo ya creo, él me lo dijo, basta. No me digan, yo ya lo sé, se los voy a decir a ustedes. El muchacho está sano. Y les voy a decir a qué horas fue. Pero no, en lugar de decirle a qué horas fue, versículo 52, él pregunta, ¿y a qué hora comenzó a estar mejor? Como si diciendo, ¿será que algún médico por ahí? ¿Será que ya le surtió efecto el caldito de verduras y de pollo? ¿Será que le dieron algún medicamento y por fin ya sanó? ¿Será que no coincide? ¿Será que iba a sanar porque iba a sanar? Hay mucha gente que racionaliza los milagros de Cristo para de todas maneras, a pesar de que ven el milagro, no creer en él. Él hubiera dicho, ya vive y es a las 7 ayer. Pero le dijeron ellos le responden, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Y sabes cómo le llamo yo en ese momento a la fe que este hombre logra tener? Número 5, fe fortalecida. Porque diste paso de fe, y dar pasos de fe es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es que yo ya lo vea, ver para creer es el primer paso. No lo vi. Y di pasos cuando en la oscuridad, cuando todavía no estaba allí. Di pasos cuando el río Jordán todavía no se abría. Pero vi que Dios lo hizo y ahora veo que Dios es fiel, que Dios responde a mi petición, que Dios me ama, que Dios se interesa por mi vida y mi fe va a crecer. No tan solo al nivel de solamente tener salvación o ahí congregándome cada de vez en cuando o cada que las circunstancias me aprietan, sino que veo que Dios es real en mi vida, que me conoce, que da atención, y vendrán pruebas más difíciles en otra ocasión, como este año. ¿Quién se hubiera imaginado que este año fuera lo que es? Empezaba la pandemia y todo el mundo decía, ay, faltan 15 días, como diciendo, es una eternidad 15 días, y ya llevamos ¿cuántos meses? Un año que nunca antes hubiéramos imaginado, y probablemente esto no es lo peor de lo peor que podamos vivir. Ya estamos regresando a una cierta normalidad en que, si bien muchos dejaron su pecado por temor a la muerte y al contagio de la pandemia, muchos ya están regularizando su vida pecaminosa y hallando las maneras de volverlo a hacer. Ya está cesando el pequeño lapso de temor de Dios que surgió. Muchos ya lo están dejando y abandonando y otra vez viviendo a su vida carnal, volviendo a su vida mundanal. Pero este hombre vio una fe fortalecida. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando vienen pruebas otra vez, entras con fuego a la prueba, porque dices, mi Dios nunca me ha dejado. He pasado por esta y me sacó. He pasado por otra más difícil y salí. Hay muchachos que son jóvenes y a veces uno los ve pasar por pruebas que uno lo ve desde nuestro nivel como juego de niños, pero al nivel de ellos es la prueba más dura de su vida. Pero es lo que necesitan en este momento para ir pasando y creciendo. Un niño tiene un examen de aritmética, de gramática, y le parece la cosa más difícil. Para aquellos que ya tenemos estudios más avanzados, la aritmética es algo que al revés y al derecho lo podemos pasar. Pero a su nivel es la prueba más dura de toda su vida. Más adelante tendrá pruebas más duras y así el Señor nos va preparando. Y necesitamos una fe que crece. Sí, una fe que es pequeña, quizá como una semilla o un grano de mostaza, pero que no se quede allí. ¿Por qué los discípulos fueron reprendidos más que por otra cosa? Por vuestra poca fe. ¿Por qué no pudimos hacer esto? ¿Por qué temíamos ante el mar agitado pensando que íbamos a sucumbir? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe, por vuestra poca fe. Poca fe es buena para un comienzo, pero no tenemos que quedarnos en una poca fe. La fe debe crecer y debe fortalecerse. ¿Tu fe es fortalecida?
¿Tu fe es obediente? ¿Tu fe es salvadora? ¿Has creído en Cristo? ¿O sigue siendo nada más cuando te urge en las circunstancias? ¿O nada más cuando puedes ver y corroborar? No es fe en absoluto. Llevamos 5 grados de fe y ya estamos un poquito avanzados en una fe fortalecida, de gente que entra con fuego, con denuedo, con valor, con los ojos puestos en el Señor, y todavía nos quedan 2 grados más. ¿Te interesan o eres de los que dicen ya hasta aquí llegué? No importa que no llegue a la cima, aquí me quedo, o seguimos adelante. ¿Qué más hay aquí? Versículo 53, se está acabando la historia. ¿Cómo le vamos a hacer para sacar 2 niveles más de fe en esta historia? De hecho, el 54 ni lo voy a usar, porque el 54 simplemente dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Simplemente es un versículo narrativo del acontecimiento. Así que ya acabamos con el 54. Nos queda el 53 por ver, que dice así: el padre entonces, este oficial del rey, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y de nuevo, esa es la fe fortalecida. Pero luego ve la última frase: y creyó él. Ya había creído antes, ¿cierto? Ya lo vimos, pero ahora es otro nivel de creer. Y dice, creyó él, pero no termina ahí, dice, con toda su casa. ¿Cómo se llama esa fe? Fe contagiosa. Fe contagiosa. Ahorita usamos cubrebocas, ¿verdad? Por el miedo al contagio de un virus. Pero qué bendición cuando la gente se contagia de tu fe. Hay alguien que te ve vivir y ve tu testimonio y ve tu gozo en medio de la dificultad y ve la gracia de Dios y ve tu ánimo y ve tu firmeza y ve tu integridad y tu valor en medio de un mundo de tanta maldad y de tanta decadencia. Mira, hablaba con alguien recientemente de que ya no existe la ética profesional o ministerial muchas veces. Hay gente que hace las cosas mal, chuecas. Pero es el siglo XXI, ¿quién se acuerda de eso? Todo el mundo jala para su propio interés. Si tengo que pasar por encima del prójimo, si tengo que transar a alguien, si tengo que pedir prestado cuando no tengo la intención de pagar. Ya no hay integridad, ya no hay valor, ya no hay ética. Hay gente que vive de esa manera, aprovechándose de los demás. Pero que alguien te vea a ti obrar de una manera distinta y decir, hombres, mujeres como él, como ella, ya no hay. Y que el vecino le diga a sus hijos, mira hijo, yo te he fallado quizás, pero mira el vecino señalándote a ti. Él es distinto, síguelo. Oiga, don fulano, ayúdeme con este muchacho, dele un consejo. Nosotros vivimos aquí en lo que llaman el condominio horizontal, casas alrededor de un terreno ahí bonito. Y la llevamos bien con los vecinos, procuro llevarla bien. En un lugar donde hay 16 casas, hay toda clase de personalidades, temperamentos. Algunos de nuestros vecinos luego se pelean, como en todos los chismes de vecindad, ¿verdad? Y hay una administradora que administra el condominio. Y ahorita todo más o menos está tranquilo, como que ya cada uno tiene medido la línea de cada quien. Pero una vez el vecino de este lado se peleó con las vecinas de este lado, al punto que estas ya son ancianitas. Son un poquito comunicativas entre lo que va más allá de sus 4 paredes. Y le colmaron la paciencia a este vecino, que no es un jovenzuelo, pero no es tan viejito como las otras. Y por ahí hubo un empujón que no estuvo bien. Y ahí pues la queja y los dimes y los diretes y la punta. Y la administradora, todos saben que yo soy pastor, y la administradora viene y me dice, pastor, ayúdeme aquí con los vecinos, ¿verdad? El hecho de que alguien venga y te señale a ti en alguna forma como para el poder ser de bendición y ayuda a alguien más, ese es tu testimonio, una fe contagiosa, que la gente viene a ti y dice, ayúdame, porque tú tienes algo que yo no tengo. Y yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Alguna vez alguien se ha acercado a ti? Enséñame, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú tienes esta paz en medio de la pandemia, en medio de tribulaciones? Te roban, se te muere alguien
Y sí, a lo mejor lloraste, derramaste una lágrima, pero te veo tranquilo, no te veo amargado, no te veo enojado con Dios, te veo gozoso. Y la gente empieza a decir, Él tiene algo que yo no tengo y yo lo quiero, una fe contagiosa. Ya no nada más se reduce a tu relación personal con Dios, ya es una fe que empieza a impactar más allá de ti. Porque fácil es poder dar el evangelio, regalar un tratado con el evangelio, ahí lee eso, o mira, ahí lo puedes saber. Pero que la gente diga, a ver, antes del papelito, explícame más de ti. ¿Quién es el que me está dando esto? ¿Quién es el que viene a mí y quiero saber de tu vida? ¿Qué has vivido? ¿Qué has pasado? Porque tus palabras pueden persuadir, pero tu testimonio es el que arrastra. ¿Tienes ese testimonio? ¿Estás en ver para creer? ¿Estás nada más cuando te aprieta las circunstancias? Ahí es el único momento en que te pones de cristianito. ¿Eres de una fe que ha creído en Cristo? ¿Eres de una fe que le obedece? Entiendas o no entiendas, te parezca o no te parezca, Cristo lo dijo, yo obedezco. ¿Eres de una fe que se ha fortalecido porque lo has probado y has visto que Él es fiel y que lo que dice lo cumple y que nunca falla, que nunca te desampara, que nunca te deja, que podemos siempre confiar en Él, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Tienes una fe que convence a otros y contagia a otros? Y queda uno más, el séptimo escalón de la fe. ¿De dónde lo vamos a sacar? Si ya se acabó el pasaje. Vamos a brincar a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. ¿Qué tiene que ver Hechos capítulo 13 con la historia de Juan 4? Oh, hay una liga, hay una conexión entre Hechos 13. Hechos 13 pues es la historia, los hechos de los apóstoles, la historia de la extensión del evangelio. Se habla de Pentecostés, se habla de Pedro, se habla de Pablo, se habla de Esteban, se habla de sus ministerios, se habla de los viajes misioneros. Y ahí en Hechos capítulo 13 es el comienzo del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. De hecho, Bernabé se menciona primero porque Pablo es nuevecito en el ministerio. Incluso no es ni siquiera mencionado como Pablo todavía aquí, es mencionado como Saulo. Hay 5 nombres aquí que se mencionan en este tema. Bueno, hay un sexto nombre, pero 5. Un sexto nombre que se menciona como referencia para identificar a un individuo aquí. Pero hay 5 nombres involucrados directamente en este primer viaje misionero. Dice aquí, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros. El primero, Bernabé. El segundo, Simón, el que se llamaba Níger. Simón Níger. Tercero, Lucio de Cirene. Cuarto, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca. Ahí se menciona el nombre de Herodes, pero no lo contamos como quinto porque es nomás una referencia. Herodes no fue de misionero, ok, tenedlo por seguro. Y el quinto, Saulo. En último lugar, Saulo. Pablo todavía aquí no ejerce liderazgo. Es como que está haciendo sus pininos del ministerio, ok, de viajes misioneros. Más adelante va a ser ya no Bernabé y Saulo, va a ser Pablo y Bernabé, y luego Pablo y Silas y Bernabé y Marcos, pero aquí es el primer viaje misionero. Ahora, ¿a quién le quiero traer su atención? ¿Se acuerda que le dijimos que el padre del muchacho moribundo era oficial del rey? E identificamos el nombre del rey como Herodes, y Herodes es mencionado aquí como el rey. ¿En referencia a quién? En referencia a un tal Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Piensa en esa frase. La crianza habla en portugués, a los niños se les dice las crianzas, ¿ok? Los niños son las crianzas, se habían creado. Herodes antes de ser rey fue niño, ¿ok? Por difícil que luego parezca imaginar. Y se crió con él uno que se llamaba Manaén. Eran amigos de la infancia, jugaban al valero, a las canicas, al trompo desde niños. Cuando Herodes crece y viene a ser rey, ¿quién es el que aquí un presidente manda llamar a los de su gabinete? A sus más íntimos, a sus más confiables, ¿cierto? Y Herodes tenía un muy íntimo llamado Manaén que vino y lo llamó a trabajar con él.
historiadores dicen que aquel oficial del rey, y algunos eruditos dicen que aquel oficial del rey de Juan capítulo 4 es Manaén, aquí mencionado. ¿Y qué está haciendo Manaén? Manaén está siendo parte de aquellos comisionados para ir al primer viaje misionero. Alguien que trabajaba para el rey Herodes, que era oficial, que era gente que, mira, él podía haber tenido acceso en Juan capítulo 4 a los mejores hospitales. Si fuera mexicano, estaba afiliado al ISSSTE, pero no van al ISSSTE los oficiales, ¿verdad? Los secretarios. Ellos van al siglo XXI, a los privados, al Hospital Ángeles, van a los mejores hospitales, ¿ok? Ahora que llegó Lozoya, ¿a dónde lo llevaron? No lo llevaron al ISSSTE. Bueno, ya no es empleado del gobierno, ¿verdad? Tampoco, pero seguro le quedaron algunos beneficios. No lo llevaron al IMSS, los llevan a hospitales privados. Pero él vino con Jesús. Y seguramente un día se presentó ante Herodes y le dice: Herodes, voy a dejar la política, voy a dejar los asuntos del reino de el César, aquí bajo tu dirección en Judea, en Tierra Santa. Voy a dejar no el ministerio, voy a dejar la política, voy a dejar el reino. ¿Cómo? ¿Por qué? Herodes ha de haber preguntado: ¿qué no te pago lo suficiente? ¿Qué no tienes suficientes deleites? ¿Qué no te gustan todas las prestaciones que te da el reino, tu familia, todos los siervos, todos los carruajes, caballos que tienes a tu disposición? ¿Qué te falta? Te subimos el salario. Dice: no es eso. Hay otro rey. ¿Cómo que otro rey? ¡Qué traición! He conocido a un rey más grande que tú. ¿Te vas a ir a Roma con el César? ¿O más grande que el César mismo? He conocido al Rey de Reyes y el Señor de Señores, y me voy a servirle con mi vida. Y lo vemos en Viaje Misionero, mencionado allá en Hechos capítulo 13. ¿Sabes cómo se llama esa fe? Una fe transformadora. Que aquí las cosas viejas pasaron, la carrera, la gran posición, las comodidades, los lujos, y me voy a servir al Rey de Reyes, al reino de los cielos, a la obra misionera. ¿Cuánto te van a pagar? Nada. Lo que nos den de comer donde quiera que lleguemos. ¿Dónde vas a vivir? Donde me hospeden. ¿Y tu ropa, tu mujer? Pues mira, tenemos ya demasiada ropa y la verdad es que nos sobra. Una fe transformadora. ¿Dónde te encuentras tú en estos pasos de la fe? La mayoría de la gente que yo conozco en la vida cristiana está en los 3 primeros escalones: ver para creer, las circunstancias, la salvación, gloria a Dios, un poquito de obediencia, a veces sí, a veces no, según mi opinión, según mi parecer, según yo lo entienda, según me convenga. O la obedeces y por eso crece tu fe y se fortalece, y luego otros se contagian de tu fe y ves fruto que abunda a tu cuenta. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El Padre es glorificado porque tu fe produce mucho fruto. Y luego la gente mira y dice: mira, este era oficial del rey, trabajaba para Herodes y ahora anda recorriendo los pueblos y las aldeas predicando a Cristo, comiendo de el pan que pobremente sirven en cualquier casa, cuando él antes vivía de manjares lujosos. Y míralo, está más feliz que nunca. Un hombre preparado, un hombre letrado, y está feliz. ¿Dónde está tu fe? Padre nuestro, ayúdanos, Señor, a entender el mensaje de tu palabra. Señor, lo que tú quieres que hagamos con nuestra vida. Señor, guíanos a tener una fe fuerte, firme, que crece, que avanza. Que no sea ese círculo vicioso. Hay algunos que se apartan del todo y hay algunos que viven oprimidos por los caminos del mundo, de la carne, de la maldad. Oh Señor, ayúdanos a desprendernos de el grueso, no solamente de la población mundial, porque tú nos llamas a una vida separada, Señor. De eso se trata la palabra iglesia, los llamados fuera, a congregarnos en tu nombre, Señor.
Y Padre, también dentro de los que se dicen cristianos hay algunos que tú les vas a decir nunca os conocí, como vemos en Mateo 7. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y firmes y constantes. Una fe fortalecida, una fe obediente, una fe contagiosa y una fe que transforma nuestras vidas del todo. Nadie está limitado, Señor, de vivir esa fe y de tener esta vida. Esta fe no es en base a si uno es letrado o ignorante, rico o pobre, de una raza o lengua o nación o credo. Simplemente si tenemos nuestra fe puesta en ti, Señor, todos podemos experimentar este crecimiento. Ayúdanos, Señor. Si Dios ha hablado a tu corazón, hermano, ¿por qué no tomas un tiempo allí en tu hogar, donde quiera que estés viendo esta transmisión, en buscar el rostro de Dios, en que Él te ayude a evaluar tu fe, dónde es que te encuentras? Él te lo va a distinguir. Tal vez te encuentras que estás brincando de un lugar a otro, pero realmente no creciendo, estancado en uno o dos o tres escalones, el primero, el segundo, el tercero, de arriba a abajo, o quizás brincas entre el tercero y cuarto, no sé. ¿Por qué no buscas su rostro y clamas a Él? Quizá haya alguien viendo esta transmisión también y no esté seguro de a dónde iría tu alma si tú murieras hoy. Y lo cierto es que todos somos pecadores, ninguno ha hecho el bien, todos merecemos el lugar de fuego y azufre, el infierno, el lugar de condenación. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Son malas noticias, la muerte, la condenación, el lago de fuego, el infierno. Pero las buenas noticias, el Evangelio, que son las buenas noticias, es que Cristo vino, que Cristo te amó. El Padre amó al mundo y dio al Hijo. El Hijo también lo amó, dando su vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios así al mundo, que aún siendo pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Todo aquel que le recibe y aquel que cree en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12. Y si tú crees en Él y clamas a Él, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él murió, que fue sepultado por tus pecados, pero los venció con poder, habiendo resucitado de los muertos, tú serás salvo si clamas a Él, si pones tu fe en Él, si te arrepientes de tu pecado, o Él viene al instante y te salva. ¿No le pedirás en este momento: Señor, ven a mi vida, sálvame, me arrepiento de mis pecados, gracias por haber muerto por mí en la cruz? Y más aún, después de haber sido sepultado, 3 días después, resucitar de la tumba con poder. Solo tú puedes salvarme, solo tú tienes las marcas en tus manos, en tus pies y en tu costado para darme vida eterna. ¿No le pedirás? La Biblia nos dice en el libro de Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos o si menospreciamos una salvación tan grande? No hay otro camino, no hay religión, no hay ministro de ningún tipo que te pueda salvar. Jesucristo es el único mediador y el único salvador. Él dijo: yo soy el camino, el único, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es palabra de Dios. Créele a Él. Y si tú le crees a Él y abres tu corazón para que Él venga a ti, Él te salva, te redime en ese mismo instante. Padre, gracias, Señor, por la predicación de tu palabra. Haz la obra, Señor, cada vez que un mensaje sea predicado, Señor, y que haya oídos atentos. Señor, obra tú en ese corazón para decisiones en cuanto al crecimiento de nuestra fe. Y si bien hay alguien que aún no haya creído para salvación, como vimos en ese paso 3 del crecimiento de la fe, Señor, que no haya ninguno que al menos después de este mensaje se quede sin haber creído en Cristo como el único y suficiente Salvador que es, puesto que no hay más. En tu nombre lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias, hermanos, por estar aquí. Espero que sea de bendición. Dios les bendiga. Hasta pronto.